El 18 de noviembre de 1978, miembros de la Fuerza de Policía de Guyana y del Ejército de los Estados Unidos se adentraron en la densa selva tropical del norte de Guyana. Su objetivo era un hombre llamado Jim Jones, el líder de una secta estadounidense que se había establecido en la región 4 años antes. Él y sus seguidores habían despejado una enorme sección en medio de esta selva y la habían convertido en un complejo completo llamado Jonestown. La única forma de que él llegara a este pueblo era atravesar una vegetación densa, árboles de 30 metros de altura y un terreno embarrado. Dicho esto, el verdadero peligro de la misión iba más allá de la caminata. Jim probablemente ya estaba al tanto de la misión para arrestarlo, por lo que existía una gran posibilidad de que este grupo de policías y personal militar fuera recibido por una pequeña milicia fuertemente armada. Sin embargo, cuando el grupo llegó a Jonestown, estaba inquietantemente silencioso, y al cruzar su entrada se encontraron con una escena que solo podía describirse como el infierno en la tierra. Todo el pueblo estaba vacío, excepto el pabellón central, que estaba rodeado por los restos de cientos de personas, incluidos muchos niños. El número total de víctimas se calculó en alrededor de 900, lo que lo convirtió en la mayor pérdida individual de vidas civiles estadounidenses en un incidente deliberado hasta ese momento en la historia. Y aunque inicialmente se consideró un caso cerrado de suicidio masivo, la realidad fue mucho más horrible de lo que cualquiera podría haber imaginado. La secta de Jim Jones se originó originalmente como una iglesia en los Estados Unidos, pero a medida que se hizo más popular, comenzó a recibir críticas de los medios y del gobierno por el apoyo de Jim al comunismo en lugares como la Unión Soviética. Así que en 1974 se trasladó a lo profundo de la selva tropical de Guyana para escapar del escrutinio, y un gran número de sus seguidores más leales se fue con él. Presentó esta nueva ubicación como un paraíso autosuficiente donde él y sus seguidores podrían vivir una vida de paz y serenidad. Estos son chips de plátano, y son más deliciosos. Son una combinación de una papa frita y una papa a la francesa con rábanos. No saben lo que se están perdiendo aquí abajo. Ellos hacen sus propias hamburguesas y verduras de hoja verde. Por cierto, acabamos de ganar el primer premio del Gobierno Nacional de Guyana por las verduras de hoja verde. Aquí están las personas en la mesa comiendo un refrigerio por la tarde. Como ven, Pepsi Cola está aquí por 3 centavos. Dinero estadounidense. Suena apetitoso. No puedo lograr que nadie regrese conmigo allá, cuando en realidad la vida en Jonestown estaba lejos de ser pacífica. Los miembros estaban obligados a trabajar 12 horas al día durante 6 días a la semana, y no había nada que pudieran hacer para escapar de estas condiciones tortuosas. Jim ya había llegado a un acuerdo con el gobierno de Guyana para que obtener una visa de regreso hacia los Estados Unidos fuera casi imposible. Además de eso, todo el complejo estaba rodeado por una valla con guardias armados patrullando afuera para atrapar a cualquiera que intentara escapar. Pero con el tiempo, los familiares de los miembros de la secta que aún vivían en los Estados Unidos comenzaron a instar al gobierno a traer a sus seres queridos de vuelta a casa. Así que en noviembre de 1978, el congresista Leo Ryan y otras 17 personas, incluidos miembros de los medios, visitaron Guyana para investigar Jonestown. Llegaron al complejo el 17 de noviembre y comenzaron su operación, observando, hablando con la gente, haciendo todo lo que podían para conocer la verdad sobre Jonestown. Sorprendentemente, todo parecía tan despreocupado y alegre como Jim lo había retratado en sus videos promocionales. Por supuesto, más tarde se supo que Jim en realidad había realizado ensayos sobre cómo convencer a la delegación de Leo de que todos estaban felices y de buen ánimo. Pero aún así, la verdad no permaneció oculta por mucho tiempo. Esa noche, 2 miembros, Vernon y Mónica, pasaron en secreto una nota ominosa a la delegación que decía: «Estimados congresistas, Vernon Gasney y Mónica Bagby, por favor ayúdenos a salir de Jonestown». Esto llevó a los miembros de la delegación a preguntar a otros si también querían irse, y 9 miembros más de la secta encontraron el valor para presentarse. Esto incluso incluyó a uno de los hombres más cercanos de Jim, lo que arrojó luz sobre lo terribles que eran realmente las condiciones de vida en Jonestown. A la mañana siguiente, el grupo de Leo llevó a estos miembros a la pista de aterrizaje cercana de Port Kaituma para que pudieran regresar a casa. Pero justo cuando estaban abordando los aviones, los secuaces de Jim llegaron frente a la aeronave en un camión y abrieron fuego, matando a 4 personas, incluido el congresista Leo Ryan.
De regreso en Jonestown, Jim reunió a los miembros en el pabellón central y les dijo que bebieran la bebida sabor uva envenenada. En sus palabras, esta era la única forma de escapar del gobierno estadounidense. No podemos volver, no nos dejarán en paz. Ahora van a regresar para contar más mentiras, lo que significa más congresistas. Y no hay manera de que podamos sobrevivir. Al final, aunque muchos miembros de la secta, completamente adoctrinados, estuvieron de acuerdo con Jim y bebieron el jugo envenenado voluntariamente, otros, incluidos niños, fueron obligados a beberlo a punta de pistola. A algunos incluso se les inyectó cianuro o fueron asesinados a tiros directamente. El ejército estadounidense se dirigió a Jonestown tan pronto como tuvo conocimiento del tiroteo en la pista de aterrizaje. Lamentablemente, para cuando llegaron, ya era demasiado tarde. La magnitud absoluta de la tragedia, combinada con el hecho de que muchas de las víctimas fueron obligadas, la convirtió en el sitio más inquietante que esos soldados, o cualquier persona, hayan encontrado jamás en un bosque. El 4 de abril de 1922, un mecánico llamado Albert Hofner visitó la casa de la familia Gruber, ubicada cerca de un bosque en Hinterkaifeck, Alemania. La familia lo había contratado semanas antes para reparar el motor de su granero. Sin embargo, cuando llegó a la casa, notó algo extraño. Las vacas y los perros estaban haciendo mucho ruido en el granero. Sin embargo, el resto de la casa estaba completamente en silencio. Intentó llamar y golpear la puerta muchas veces, pero nadie acudió a abrirle. Suponiendo que no estaban en casa, esperó en el patio durante una hora antes de decidir marcharse. Pero justo cuando estaba a punto de irse, notó que la puerta de la sala del motor estaba sin llave. Así que decidió reparar el motor de todos modos y volver más tarde por su pago. Después de terminar las reparaciones, Albert quiso informar a uno de los vecinos sobre su trabajo, pero la casa estaba completamente aislada, con el vecino más cercano a más de medio kilómetro de distancia, sin otra opción. Tomó un desvío y le llamó a la puerta de Lawrence Schlittenbauer, el vecino más cercano de los Gruber. Lawrence, sin embargo, encontró la casa vacía extremadamente sospechosa. Conocía bien a la familia y supuso que le habrían informado si se iban a algún lugar. Así que más tarde esa misma noche, se unió a dos de sus vecinos para ir a comprobar las cosas por sí mismos. Efectivamente, la casa estaba tan vacía como Albert había informado. Mientras revisaban la casa, uno de ellos notó que la puerta del área de la maquinaria también estaba sin llave. Los tres entraron por esa puerta. Después de examinar la sala de máquinas, decidieron revisar más a fondo forzando la puerta del granero conectada a ella. Sin embargo, la escena horrible que presenciaron al otro lado de la puerta probablemente los acompañó por el resto de sus vidas. Al principio, todo parecía normal, pero luego uno de ellos vio lo que parecía ser un pie humano sobresaliendo de un montón de heno. Esto resultó ser los restos de Cecilia, de 72 años, la dueña de la casa. Al acercarse más, también notaron 3 cuerpos más esparcidos por el granero. Entre ellos estaban el cabeza de familia, Andreas Gruber, de 63 años, y sus 2 hijas. Las cosas se volvieron aún más espantosas. También descubrieron los restos del nieto de Andreas, Joseph, de 2 años, en su cochecito con el cráneo aplastado, así como a la sirvienta de la familia, Maria, en una habitación diferente. Alguien había asesinado a toda la familia Gruber y se había ido sin ser atrapado. Más tarde, la investigación concluyó que la familia había sido asesinada 4 días antes, el 1 de abril, pero lo que hizo que este crimen ya de por sí horrible fuera aún más escalofriante fue que se llevó a cabo a lo largo de varias horas. El asesino probablemente pasó mucho tiempo en la casa después, tratando de ocultar las pruebas cubriéndolas con heno y mantas. La habitación donde estaba la sirvienta incluso tenía ropa metida en el alféizar de la ventana para dificultar que fuera vista desde afuera. La mayoría asumió que se trataba del resultado de un robo que salió mal. Sin embargo, la mayoría de los objetos de valor aún estaban en la casa, lo que complicó aún más el caso. Los vecinos informaron que la familia había visto hombres observando su casa desde el bosque en múltiples ocasiones. Su anterior sirvienta había renunciado meses antes, afirmando que la casa estaba embrujada y que alguien había entrado en la sala de máquinas unos días antes de los asesinatos. Ninguna de estas pistas ayudó a los investigadores a encontrar al asesino.
y dado que la casa estaba tan aislada, no hubo testigos hasta el día de hoy. Los asesinatos de la familia Gruber siguen siendo un misterio sin resolver. En julio de 2015, Mark Andre estaba marcando árboles en el denso bosque comunitario de Arcata, en California. Trabajaba como director de servicios ambientales de Arcata y estaba realizando una inspección rutinaria cuando algo extraño llamó su atención. Justo al lado del sendero, Mark notó una estructura inusual que sobresalía entre la vegetación. Se acercó y quedó impactado al encontrar una cabaña en medio del bosque. Lo que hizo este descubrimiento aún más extraño fue el hecho de que no se trataba de una choza construida apresuradamente. Estaba sorprendentemente bien construida, con una base estable de bloques de hormigón, láminas de plástico para mantener todo seco e incluso una cerradura en la puerta principal. Alguien claramente había pasado semanas, si no meses, construyéndola desde cero. Mark notificó de inmediato a los guardabosques del parque, quienes pasaron los días siguientes vigilando cerca de la cabaña para ver si el propietario regresaba. Finalmente forzaron la cerradura para ver si podían encontrar alguna pista sobre quién vivía allí. Pero esto solo los dejó aún más confundidos. Dentro, encontraron todo lo que alguien necesitaría para sobrevivir en medio de la nada. Agua potable, una estufa de leña, comida enlatada e incluso libros ordenadamente apilados en estanterías. Parecía más un pequeño apartamento tipo estudio que una cabaña improvisada. Sin embargo, ninguno de los objetos en su interior proporcionó pistas sobre la identidad del propietario. Como nadie regresó después de varios días, los guardabosques asumieron que la cabaña había sido abandonada. Siguieron los procedimientos adecuados y dejaron un aviso de desalojo en la puerta principal antes de abandonar el lugar. Pero cuando Mark y los guardabosques regresaron para demolerla, hicieron un descubrimiento aún más impactante. La cabaña entera había desaparecido sin dejar rastro alguno. No había quedado ni un solo clavo en su lugar. Estaba dibujado con carbón el símbolo internacional de los ocupantes ilegales. Esto planteó más preguntas de las que respondió. ¿Cómo lograban los residentes de la cabaña estar siempre ausentes cada vez que los guardabosques visitaban el lugar? Y, más importante aún, ¿por qué se escondían en medio de un bosque? Es posible que se tratara de un criminal prófugo, pero incluso después de una década, nadie conoce la respuesta real. En mayo de 2016, un excursionista caminaba por un bosque en Harlan, Kentucky. Aproximadamente a mitad de su recorrido, descubrió una cámara de rastreo tirada en el suelo del bosque. Estas cámaras suelen usarse para capturar imágenes de la vida silvestre, pero esta cámara en particular no tenía almacenamiento ni batería. Suponiendo que estaba abandonada, el excursionista se la llevó a casa y se la dio a un amigo para ver si podía repararla. Lo que ninguno de los dos sabía era que esta cámara en realidad era una trampa colocada por un demente. Tan pronto como el amigo conectó una batería, la cámara explotó. La explosión fue lo suficientemente potente como para arrancarle varios dedos y causarle heridas en el estómago. El dispositivo había sido preparado para explotar en el momento exacto en que recibiera energía. Tras ser alertadas del incidente, las autoridades rastrearon el área donde se encontró la cámara y descubrieron otra cámara de rastreo con modificaciones similares, pero que no contenía nada que ayudara a identificar a quién la había colocado allí. Mientras recorrían los vecindarios cercanos, los investigadores finalmente tuvieron un golpe de suerte. Dos personas diferentes informaron haber escuchado una explosión en la casa de un vecino varios meses antes. Ese vecino era Mark Saff, de 39 años. Cuando las autoridades registraron su vivienda, encontraron cubos llenos de materiales para fabricar bombas y una nota escrita a mano que decía «Cámara rota para un alma rota». Fue arrestado el 21 de junio de 2016, pero antes de que pudiera ser acusado oficialmente, la policía quería su ayuda para localizar otras cámaras explosivas que pudiera haber dejado atrás. Durante este traslado, Saff intentó arrebatar el arma a un oficial, probablemente en un intento de escapar. En el forcejeo, fue disparado accidentalmente y murió. Antes de su muerte, ayudó a la policía a encontrar 12 cámaras más manipuladas y ocultas por todo el bosque de Harlan. Pero es totalmente posible que muchas otras sigan ahí fuera, esperando ser descubiertas por un transeúnte desprevenido. El 10 de noviembre de 1985, un cazador caminaba por los densos bosques del Parque Estatal Bear Brook en Allenstown, New Hampshire. Había usado esta ruta muchas veces antes, pero esa vez algo inusual llamó su atención.
Oculto bajo un montón de hojas y escombros había un barril metálico oxidado de 55 galones. Movido por la curiosidad, se acercó y descubrió en su interior los restos desmembrados de 2 personas. Las autoridades fueron alertadas de inmediato. La investigación posterior reveló que las víctimas eran una mujer joven y una niña. Ambas habían sido asesinadas por traumatismos contundentes en la cabeza, luego cortadas en pedazos y metidas dentro del barril. Lamentablemente, ambos cuerpos estaban demasiado desfigurados para ser identificados, sin pistas. El caso quedó sin resolver hasta el año 2000. Un agente estatal estaba revisando nuevamente el área donde se encontró el primer barril, con la esperanza de descubrir nuevas pistas, pero en su lugar se topó con algo mucho peor, otro barril idéntico de 5 galones. A solo 150 yardas del primero, dentro se encontraban los restos de 2 niñas más, ambas de entre 1 y 4 años de edad. Habían sido asesinadas de la misma forma: brutal traumatismo contundente y luego desmembramiento. El hallazgo confirmó que los 4 asesinatos eran obra de la misma persona, pero incluso con esta nueva evidencia, el caso permaneció sin resolverse durante otros 14 años. Finalmente, gracias a pruebas avanzadas de ADN, 3 de las 4 víctimas fueron identificadas. La mujer adulta era Marla Elizabeth Honeychurch, de 24 años. Las 2 niñas eran sus hijas, Mary Vaughn, de 7 años, y Sarah McWatters, de 11 meses. Esta identificación ayudó a acotar la investigación, pero no reveló de inmediato al asesino. Con el tiempo, ¿no? Las pruebas de ADN apuntaron a un hombre llamado Terry Peter Rasmussen, no entre el doctor, y ambas historias tienen fundamento. Tal vez ella se lastimó y te preocupa que eso salga a la luz, que ella misma. No, eso es verdad si estás pensando si ella era suicida. Sin que las autoridades lo supieran en ese momento, Rasmussen ya había sido arrestado por el asesinato de su esposa en 2002. Fue condenado a cadena perpetua y murió en 2010, mucho antes de que alguien lo vinculara con los asesinatos de Bear Brook. Aunque el caso está técnicamente resuelto, muchas preguntas siguen sin respuesta. Y con el asesino ya muerto y sin poder enfrentar la justicia, la historia sigue siendo una de las tragedias más perturbadoras y sin cerrar jamás descubiertas en un bosque. Un hombre que paseaba a su perro cerca de Ashford, Washington, hizo uno de los descubrimientos más inquietantes en Red Elm Woods, un bosque aislado conocido por la falta de senderos mantenidos y casi sin servicio celular. Había tomado un camino forestal poco utilizado, internándose unas 2 millas, cuando su perro comenzó a gruñir a una densa zona de matorrales justo al costado del sendero. Había un fuerte olor a putrefacción en el aire, tan intenso que al principio asumió que se trataba de un animal muerto. Cuando fue a investigar, encontró una fosa poco profunda de aproximadamente 5 pies de ancho. Dentro había 6 grandes bultos envueltos en plástico negro y cinta adhesiva. Sobre cada uno se habían colocado pesadas piedras de río, como para mantenerlos hundidos. Uno de los paquetes tenía un desgarro cerca de una esquina, y a través de él vio una mano humana. Retrocedió de inmediato y contactó a la oficina del sheriff local. Al día siguiente se envió un equipo forense. Lo que descubrieron fue estremecedor: 6 paquetes envueltos, cada uno conteniendo restos humanos parciales. En total, los investigadores identificaron partes de al menos 4 víctimas distintas, todas desmembradas y selladas en capas de plástico y cinta. Las víctimas habían sido asesinadas de diferentes maneras. Una presentaba un trauma severo en la cabeza, otra mostraba signos de estrangulamiento y una había sido parcialmente quemada. Los restos se encontraban en distintas etapas de descomposición. Según el forense, los cuerpos no habían sido depositados todos al mismo tiempo. El lugar había sido utilizado durante varios años, con nuevos restos añadidos lentamente con el paso del tiempo. Una víctima fue vinculada a un reporte de persona desaparecida de 2003, otra nunca se había sido reportada como desaparecida y aún permanece sin identificar. La ubicación estaba a menos de 30 pies de un sendero que excursionistas ocasionales todavía utilizaban. A pesar de que los restos fueron hallados en un sitio de entierro metódico, nunca se arrestó a ningún sospechoso. No hubo huellas, no hubo coincidencias de ADN más allá de las víctimas, y no hubo testigos. Hasta el día de hoy, la identidad de quien creó la fosa sigue siendo desconocida. En octubre de 91, un hombre que caminaba por un camino rural cerca de Boley, Inglaterra, hizo un hallazgo que aún persigue a los investigadores. Oculto bajo tierra, envuelto firmemente en una alfombra,
Había un torso humano. La cabeza y ambas manos habían sido retiradas. Los brazos habían sido cortados limpiamente justo por debajo de los codos, probablemente para eliminar tatuajes identificables. El análisis forense determinó que la víctima era un hombre físicamente en forma, de entre 30 y 45 años, probablemente de origen alemán del sur. No existía coincidencia con ningún reporte de persona desaparecida en el Reino Unido. La precisión del desmembramiento sugería que el asesino sabía exactamente lo que estaba haciendo. Quienquiera que fuera, había tomado medidas deliberadas para borrar la identidad de este hombre. Los investigadores lanzaron la Operación A23, una enorme fuerza de trabajo que involucró a 60 agentes y más de 100.000 euros en recursos. Incluso registraron una casa de alquiler abandonada cercana que había sido ocupada anteriormente por un hombre que usaba un alias alemán. En su interior encontraron una pista extraña, una revista para adultos con números escritos en su interior, pero nunca se encontró un vínculo directo con el asesinato. Más de 3 décadas después, la víctima sigue sin ser identificada y el asesino nunca fue capturado. Todo lo que queda del caso es el nombre que